Muy bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Y si el otro día escuchábamos la enseñanza de nuestro arzobispo con Santa Teresa de Jesús, hoy nos toca escuchar la catequesis sobre San Rafael Arnaiz Barón, conocido por todos como el hermano Rafael. Nace en Burgos un 9 de abril de 1911 de una familia de alta sociedad y profundamente religiosa. Allí mismo fue bautizado y confirmado y comienza sus estudios en un colegio con los padres jesuitas, donde recibió por primera vez la Eucaristía en 1919. En esos años tuvo la primera visita de la que había de ser su asidua compañera, una enfermedad de fiebres colibacilares que le obligó a interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó, su padre, en agradecimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen a finales del verano de 1921, los llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen del Pilar. Seguidamente su familia se trasladó a Oviedo y allí continuó sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas y al terminar se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde supo unir el estudio con una ardiente y asidua vida de piedad. Había introducido en su horario de estudio una larga visita diaria a El Amo, en el oratorio de Caballero de Gracia, y participaba puntualmente en su turno de adoración nocturna. Hombre de inteligencia brillante y ecléctica, Rafael tenía destacadas dotes para la amistad y buen trato. Poseía un carácter alegre y jovial, era deportista, rico en talento para el dibujo y la pintura, y le gustaba la música y el teatro. A la vez que crecía en edad y se desarrollaba su personalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana. En su corazón, bien dispuesto a escuchar a Dios, quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida contemplativa. Había conocido la trapa de San Isidro de Dueñas y se sintió fuertemente atraído porque la percibió como el lugar que correspondía a sus íntimos deseos. Así, en diciembre del 33 interrumpió sus cursos en la universidad y el 16 de enero del 34 entró en el monasterio de San Isidro. Después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma vividos con entusiasmo en medio de las austeridades de la trapa, de improviso, Dios quiere probarlo misteriosamente con una penosa enfermedad, una aguda diabetes sacarina que le obligó a abandonar apresuradamente el monasterio y a regresar a casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Regresó a la trapa apenas se restableció, pero la enfermedad le obligó a abandonar varias veces el monasterio, donde volvió otras tantas veces para responder generosa y fielmente a la llamada de Dios. Se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz, en la búsqueda apasionada del rostro de Dios. Le fascinaba la contemplación de lo absoluto. Tenía una tierna filial devoción a la Virgen María, la Señora, como gustaba llamarla. Fallece la madrugada del 26 de abril del 38, recién cumplidos 27 años. Fue sepultado en el cementerio del monasterio y después en la iglesia abacial. Muy pronto su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose con gran aceptación y para el bien de cuantos entran en contacto con él. Ha sido definido como uno de los grandes místicos del siglo XX. El 19 de agosto del 89, el Papa Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, lo propone como modelo para los jóvenes del mundo de hoy, y el 27 de septiembre de 1992 lo proclamó beato. Con su canonización, el Papa Benedicto XVI lo presenta como amigo, ejemplo e intercesor de todos los fieles, sobre todo de los jóvenes. Ahora, don Francisco nos habla de su vida también. ¿Cómo era la oración del hermano Rafael? ¿Cómo oraba el hermano Rafael? Este es un poco el objetivo que tenemos en esta tercera etapa de nuestra Escuela Diocesana de Oración, donde estamos orando con los grandes maestros de espiritualidad, que además son todos consagrados, religiosos, místicos de la vida consagrada. La vez pasada Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo,
hoy es precisamente el hermano Rafael, que es trapense y que vive una espiritualidad profundamente contemplativa, allá en la Trapa de Dueñas, donde visité y estuve muchísimas veces. Y también nos proponemos pues que a través de estos maestros del Espíritu, cada uno de nosotros aprendamos a orar orando. Yo diría como 3 partes muy sencillas en la oración del hermano Rafael. La primera sería un libro que además salió después en italiano y que publicó el que hizo el proceso de canonización del hermano Rafael, que es el padre Paulino, que lo tituló Seducido por lo absoluto. Esta sería la primera vida de oración que tiene el hermano Rafael. Vive seducido por lo absoluto. La segunda frase de su oración sería el hermano Rafael de la Cruz, que es el que, podríamos decir, presenta al hermano Rafael como el hombre que se encuentra con la cruz en su vida de relación con Dios. Es decir, podríamos decir tan sencillo como que él sueña una vida plenamente vivida en el monasterio de San Isidro de Dueña, como trapense, después de haber descubierto la belleza de Dios, un hombre profundamente místico, con una sensibilidad espiritual inmensa, y de pronto se encuentra con el zarpazo de la cruz. De tal manera de que no tenía más que un camino: tirarse de cabeza a la santidad, o se quedaba cruzado de brazos y no seguía. Y lo que hace precisamente el hermano Rafael es eso, es en ese hermano Rafael de la Cruz, él lo que hace es sencillamente tirarse de cabeza a la santidad, aceptando el misterio de la cruz. Y el tercer vida de oración de Rafael, la tercera, podemos decir, clave en su vida de oración, la etapa final, sería precisamente el título de lo que yo elegí para uno de los libros que escribí sobre Rafael y que sintetiza un estudio que hice en profundidad yo sobre el hermano Rafael, que es Silencio en los labios, cantares en el corazón. Porque en el fondo, al final, en la vida de Rafael se encuentra con ese misterio de la cruz y lo vive en una profunda vida de oración. Pero en ese misterio que Dios le envuelve, él vive como silencio en los labios, es decir, calla, la línea un poco de todos los grandes místicos. Dios habló en el silencio, decía San Juan de la Cruz, y en el silencio tiene que ser escuchado. Pero tuvo cantares en el corazón. No fue un hombre en su vida de oración amargado, Rafael, como no podía ser de otra manera. No se rebeló contra la voluntad de Dios, manifestada en una diabetes que realmente le truncó todos sus planes. Es más, podríamos decir que al final no podía vivir la regla benedictina que vivían los trapenses. ¿Por qué no la podía vivir? Por la sencilla razón de que tenía que tener una comida especial, unos cuidados especiales dentro del monasterio que no estaban contemplados, y la normal salida de su caso era salir del monasterio. Entra unas cuantas veces y tiene que salir por distintas razones, también por la salud, también por la guerra que está de trasfondo en toda su espiritualidad, porque él muere en el 39 muere, por lo tanto muere todavía en plena guerra civil española. Muere con 27 años, 24 años muere Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, que será la próxima testigo que veremos la próxima semana. Ahora ya tenemos las 3 claves de la oración del hermano Rafael. Por una parte, hemos dicho que el hermano Rafael oraba seducido por lo absoluto. Segundo, el hermano Rafael oraba junto a la cruz, Rafael de la Cruz. Y tercero, el hermano Rafael oraba con silencio en los labios y cantares en el corazón. Miramos a Jesús. Nosotros, como explicaba muy bien el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, nosotros lo que pretendemos es aprender a orar orando, y por eso hemos elegido estos grandes místicos. Yo estoy convencido de que con el tiempo el hermano Rafael, que decía el padre Rollo Marín, que probablemente era el místico más grande del siglo XX,
y yo lo sostengo. Un día puede ser como Teresita de Lisieux, como Santa Teresa de Jesús. Un día puede ser también doctor de la Iglesia, o San Bernardo, que también veremos en su momento. Primero, seducido por lo absoluto. Rafael viene del mundo universitario. Él estudiaba arquitectura y era un hombre que oraba. Él se formó con los jesuitas, participó en el apostolado de la oración. Él era un hombre que era de la adoración nocturna. Por eso me encanta que nuestra escuela diocesana de oración esté aquí a los pies de Jesús vivo en la Eucaristía. Todo eso era el hermano Rafael. Y su oración estaba seducido por lo estético, por la belleza, pero solo por la belleza, de tal manera de que cuando él escribe, por ejemplo, a su tía, la duquesa de Maqueda, viene a decirle que cuando ha estado en la trapa, que va a probar y escucha aquella salve delante de aquella imagen de la Virgen tan bonita de Granda, como la imagen que está en la trapa actualmente, allá en San Isidro de Dueñas, como la preciosa imagen que hay del corazón de Jesús en el santuario de la Gran Promesa, pues Rafael queda fascinado por esa belleza, queda fascinado por lo absoluto. Por tanto, la oración primera de Rafael es una oración de encontrar en todo la belleza de Dios. Lo encuentra en esas imágenes, lo encuentra en el cántico que se canta en la trapa, lo encuentra, por supuesto, en la palabra de Dios, lo encuentra también incluso en la vida fraternal de los hermanos, que idealiza demasiado, porque al principio va a decir que la trapa tiene en las reglas trapenses, que están basadas totalmente en San Benito, el cisterciense también, los cistercienses, que es una sociedad perfecta, llega a decir, de la comunidad que vive él en la trapa de Dueñas. Pero luego, cuando entra por última vez para morir en la trapa, ya no tiene idealizada la trapa, ya no es una espiritualidad y una oración que solo vive la belleza del absoluto de Dios. Rafael ha madurado, Rafael se va haciendo santo, Rafael va descubriendo una oración de la cruz, una oración junto a la cruz. De tal manera de que es curioso que si en aquel momento él decía que la trapa, que la oración eran perfectos, va a llegar a decir, cuando entra por última vez en la trapa, le acompaña su hermano, el padre Luis, que luego se hace cartujo. Yo conocía, hablé muchísimas veces con su hermano, porque estuvo viviendo los últimos años de su vida en la trapa de Dueñas y yo iba muchísimas veces para hacer mis estudios sobre el hermano Rafael. Y yo he estado mucho con él. Me acuerdo que en la beatificación que fuimos a Roma, le acompañé yo en el avión, íbamos juntos. Entonces, él cuando llega allí, se para con el hermano, lo cuenta él, y se para del coche, iba fumaba Rafael, O sea, que los santos fuman también, claro, o pueden fumar. Pues fumando, tiró el cigarro y le dice al padre Luis, a su hermano, que entonces era un laico, como era él, como todavía no se había hecho sacerdote ni se había ido a la cartuja, pero le dice a su hermano, ahí tienes una sucursal del infierno. ¿Cómo ha cambiado Rafael? De ver perfecta la trapa, la sociedad de la trapa, la comunidad de la trapa, a verlo como una sucursal del infierno. Esto ha sido, para todos los que han estudiado el proceso de canonización de Rafael, una auténtica cruz. ¿Por qué dijo esto? Yo, estudiándolo y meditándolo a fondo en su vida de oración, descubro que ha caído todo el engranaje de su idealización de la trapa. Y también que va a dar la última lucha contra el diablo en la trapa. Porque realmente la muerte de él es una muerte realmente tremenda, ¿no? Él muere abandonado totalmente en las manos de Dios, pero él se ve al final de su vida que ha sido como una lucha. Podríamos decir que también Cristina de Arteaga lo explicaba esta mística también jerónima,
Mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Por tanto, tenemos la primera clave de la oración del hermano Rafael, como oramos nosotros. Todo lo que Rafael vive en un primer momento es seducido por lo absoluto, es decir, una vida de oración totalmente idealizada. Cuando salían con los monjes, los 6 meses que vive él, que pudo vivir plenamente la regla benedictina, 6 meses solo, porque enseguida la enfermedad le hace trizas. Cuando vive esa vida, idealiza todo también. Hemos salido, dice en un texto, os aconsejo que leáis las obras completas del hermano Rafael, que está en Monte Carmelo, que es una maravilla de bien hechas y que van por muchísimas ediciones, y que yo también colaboré en estas obras completas del hermano Rafael. Pues cuando se ve, por ejemplo, y así hay algo precioso, se ve claramente que él dice, he salido al campo, y veis cómo estaba idealizada su vida de oración. Un cielo bellísimo azul transparente de Castilla. Estamos en Palencia. Es invierno, hace frío, las hileras de los monjes van a un lado y a otro, ¿no? Y allí estamos todos como con una belleza. Algún aeroplano surca el cielo azul de Castilla. Está en una vida de oración en la cual el trato con el Señor lo tiene totalmente seducido por la belleza. Es verdad que decía Dostoyevsky que Jesucristo es la belleza que salva, pero esto suele ser una primera etapa en la vida de oración. Es la oración pues que uno está como el amor primero, el enamoramiento. Es como cuando uno está seducido por alguien y todo lo vive idealmente. Pues ese es el hermano Rafael, seducido por lo absoluto. Está bien puesto ese título que escribe este italiano y que es la primera biografía que se hace sobre el hermano Rafael en Italia, seducido por lo absoluto, que luego se tradujo al castellano. Esta sería la primera, y aquí podríamos pensar cada uno de nosotros en esta figura de un monje contemplativo, también cómo es nuestra vida también de oración. Rafael todo lo idealiza. Idealiza su trato personal con Jesús. Idealiza la palabra de Dios, que sabe salmos de memoria. Idealiza también la belleza de la imagen, la belleza del canto. Tío Polín le decía a su tío, qué canto, qué belleza. Del gregoriano que cantaba ya con una y que veía. Él le encanta el claustro, pasear por allá, ese silencio que le enamora, ¿no? Los trapenses, y él lo defiende, no tienen recreo, como si tienen recreo, por ejemplo, las madres carmelitas o otras órdenes religiosas, ¿no? Todas tienen. Los trapenses no tienen recreo, y él lo defiende y lo valora. ¿Para qué? Si estar con el Señor es lo más grande que hay, si toda nuestra vida es recreo, podríamos decir, cuando uno vive unido a Cristo, ¿no? Él como que lo que ha hecho ha sido vivir la primera etapa de su vida de oración seducido por lo absoluto. Por eso podríamos decir nosotros, siguiendo las 66 catequesis que hemos dado, explicando a través del Catecismo de la Iglesia Católica en la 4ª parte, podríamos decir que tiene todos los componentes de la oración del hermano Rafael al principio, tienen esos componentes de la oración cristiana esencialmente. Es una oración de acción de gracias, agradece a Dios tantas y tantas cosas, es una alabanza, es una oración de agradecimiento, es una oración también de perdón. Él descubre su miseria, su pecado, pero no tiene ningún inconveniente en darse un baño en la misericordia de Dios. Y también es una oración preciosa, la que hace el hermano Rafael, que está tejida sobre todo también en un primer momento de pobreza, y por eso pide. Y pide, él llega a decir que viene allí y se ha hecho trapense para pedir por la salvación del mundo, por los sacerdotes como Teresita del Niño Jesús. Él va allí a pedir por la redención del mundo, por la paz de España. Él sabe que está viviendo una situación tremenda en cuando él está viviendo los momentos más trágicos de la primero, antes de
de la Guerra Civil Española, ¿no? Y él lo vive con una tragedia tremenda, ¿no? Por otra parte, por su sensibilidad, él tiene una gran sensibilidad social. O sea, la oración le lleva a los pobres. Me acuerdo, cuando leáis las obras completas del hermano Rafael para orar con él, que hay una especie como de paseo que se da por Asturias, por Oviedo, donde estaba su madre, que él escribe, su madre escribe bellísimamente, y fue de las primeras biografías, tiene una buena pluma su madre, escribe allí incluso en algún periódico importante de Oviedo. Pues cuando habla de esa paseo que da por aquellas calles de Asturias, de Oviedo, y ve un poco la situación que ya se empezaba a vivir en el ambiente antes de entrar en la trapa, porque tiene esas salidas y entradas que tiene. Él viene a decir que cómo no van a sufrir los pobres, los que sufren. Se fija la gente en su sufrimiento, en su dolor. Es una oración, una contemplación que también se hace vida en la calle y en el mundo. O sea, Rafael es el hombre de la sensibilidad en su relación con Dios, con una profunda espiritualidad de oración, donde lo que vive es profundamente la belleza de Dios, lo absoluto de Dios. Y él vive como con esos ojos de asombro, ¿no? Él estaba estudiando en Madrid, en arquitectura, y se siente vacío. Es muy bonita cuando le comenta a su madre, tocando el piano, su madre, una mujer pues que tenía una cierta también sensibilidad, que se va a la trapa, ¿no? Y es bonito como lo narra, ¿no? Como él descubre pues que quiere total y absolutamente ser de Dios y lo que quiere por todos los medios es servir a Dios en la trapa. Segundo punto, la oración del hermano Rafael, orar con el hermano Rafael, seducido por lo absoluto. Segundo, viene el hermano Rafael de la Cruz, la oración y la cruz. Es curioso que un hombre que tantas veces ha hablado de que es feliz, inmensamente feliz, en esta etapa ya, que sería la característica, una enfermedad, la diabetes, en la cual él descubre pues que prácticamente queda inutilizado. De tal manera que algunos han llamado al hermano Rafael mártir de la vocación. ¿Por qué mártir de la vocación? Porque parece que Dios se contradice en su vida. Mirad, cuando en nuestra vida tengamos contradicciones aparentemente, solo lo podemos digerir y filtrar cuando tenemos una profunda vida de oración. Mira, solo las personas que tienen una profunda vida de oración digieren lo que es vivir en el corazón con un sufrimiento y una contradicción inmensa. Os lo explico, ¿no? Porque Rafael de la Cruz vive esa tragedia. Porque por una parte Dios le da una vocación y lo deja todo y se va a la trapa de dueñas. Pero cuando está viviendo más feliz, una enfermedad le impide vivir la vida consagrada, la vida contemplativa en el monasterio. De tal manera que tendrá que salir del monasterio. Y los superiores que aceptan la voluntad de Dios y que le prueban en una obediencia que él acepta lo que Dios quiere, pero él quiere ser trapense. Y de hecho aquí está una gran contradicción. Probablemente el hermano Rafael ha sido el monje trapense, contemplativo, que más atractivo tiene hoy para todas, incluso para las vocaciones. Miles de jóvenes han entrado en el mundo por su vocación. Pero curiosamente él no muere propiamente viviendo la regla totalmente contemplativa de los trapenses, porque no podía vivirla, porque estaba enfermo. Y sin embargo, viviéndolo en el monasterio como un oblatillo, los oblatillos eran aquellos que estaban en el monasterio y que se puede decir que no servían para otra cosa, no podían vivir y vivían con los frailes, con los monjes, no iban nunca al coro y se santificaban rezando, como dice el Pater Nostes y Ave Marías. Así es la vida, como termina la vida del hermano Rafael. Por tanto, él vive en esa contradicción de la cruz. Y él, que hablaba tanto de la felicidad, llega un momento en que habla algo precioso. Solo va a hablar de la felicidad que consiste en estar junto a la cruz de Jesús.
se abraza a la cruz. La cruz se convierte en amiga inseparable de su vida. Incluso en su vida de oración hay un pasaje muy desconocido, una anécdota que yo cuento también en alguno de los libros, porque probablemente sucede en plena guerra civil, lo que voy a contar ahora. Lo cuenta el hermano Testelino, que sale con él a la guerra, y el hermano Testelino no vuelve. Rafael, como le dan por inútil en aquellos momentos por la enfermedad, para la guerra, él vuelve. Y lo cuenta el hermano Testelino. Se cree que está situado en esos momentos de la guerra civil española en el monasterio, porque él y Testelino decidieron tener todas las noches una hora de oración delante del sagrario. Por eso tiene que ser en plena guerra civil, porque en la guerra civil los monasterios, para que no hubiese ninguna luz, porque por la noche podían bombardearlo, y de hecho se daba muchos casos que a veces distintos aviones bombardeaban el monasterio, lo que hacían era retiraban todo tipo de luz, no había luz. Y también se llevaban el sagrario, que siempre estaba iluminado con alguna luz, y lo ponían en la enfermería. Y decidieron el hermano Testelino y Rafael dedicar antes de acostarse todos una noche, una hora a la oración. Y dice, esto que cuento es para que veamos el drama que él vivía en esos momentos de cruz y de sufrimiento, que un día fue el hermano Testelino a la enfermería donde estaba el hermano Rafael y no lo encontró, no estaba allí. Al no encontrarle, porque era su hora para que le tocaba rezar, se habían comprometido los dos, pues fue a buscarlo por distintos lugares del monasterio y no lo encontraba. Y al final, pues decidió buscarlo dice, qué raro, a lo mejor está en su celda, está en su habitación. Y fue a la habitación y tocó la habitación, golpeó la habitación y dice que descubrió que estaba allí el hermano Rafael de rodillas, estaba junto a la cama y que estaba llorando. Y que decía una y otra vez, me he tenido que venir del sagrario porque como que en mi corazón sentía que Jesús me decía, no te aguanto, Rafael, vete de aquí, Rafael, no te aguanto, no te soporto, Rafael. Y Rafael cuenta esto como una de las grandes tentaciones que tiene él en su vida de oración. Una de las grandes tentaciones que tiene él en esos momentos de cruz. Porque sabemos todo que cómo no nos va a aceptar el Señor siempre. Pero también a veces una de las tentaciones que tiene el hombre orante o la persona que tiene una profunda vida de oración es esta. Pensar que el Señor no me acepta plenamente, no me quiere plenamente. Es el no descubrir la incondicionalidad del amor de Dios. Esa incondicionalidad que tiene profundamente el amor del Señor. Por eso yo creo que la segunda clave de la oración del hermano Rafael tiene mucho que ver con el San Rafael de la Cruz, el hermano Rafael de la Cruz. Cruz que podríamos llamar que es, primero, la cruz de su vocación, que Dios le da una vocación para vivirla y le da una enfermedad para no vivirla. Por lo menos en la plenitud que le gustaría, desde esa experiencia estética y de belleza que él tenía, que es la primera parte que hemos reflexionado. Segundo, la cruz también de su vida comunitaria y fraternal. Tercero, la tentación que tiene el hombre orante. Muchas veces una tentación que tenemos es descubrir como que el Señor no me acepta y me quiere plenamente. Y Rafael tiene la tentación. Y la última, de las peores de las tentaciones en la vida de oración, que estamos meditando en nuestra escuela diocesana de oración, es precisamente también que él en aquellos momentos tan complicados, el Señor le quita también el director espiritual. No puede, no tiene acceso. Un poco le pasa como a Teresita de Lisieux, que veremos la próxima semana. También tiene esa experiencia de que el Señor le deja en su soledad, en su vida de oración, para que el guía sea él, que es un caso no normal, pero que a veces Dios puede permitir. Y él
tiene ese drama interior de una vocación que no puede desarrollar y vivir. Los superiores, por otra parte, son providenciales, le aceptan, incluso le ofrecen el sacerdocio, que pueda acceder un día al sacerdote, una cosa súper extraordinaria, porque él no había estudiado. Mirad la grandeza que tiene el hermano Rafael como místico, como un hombre de Dios espiritual y orante, que probablemente sea único en la historia de toda la espiritualidad, único. Porque Santa Teresa, las dos primeras partes que voy a hablar también las tuvo, y Teresita de Lisieux, pero Rafael es único. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Las tres gracias de un místico, del hombre orante, ¿cuáles son? Primero, la gracia de tener una profunda experiencia de Dios, una profunda experiencia de Jesús, ser un hombre de oración. Esa es la primera gracia del místico. La segunda gracia del místico es darse cuenta que la tiene. Porque hay mucha gente que tiene una profunda vida de oración, una profunda vida mística, una profunda relación con el Señor, pero no se entera, lo vive como a lo tonto, como los niños. Pero tercero, y esta gracia es lo que hace a Rafael único, contarlo, saberlo contar. Teresa de Jesús lo cuenta, y muy bien, pero después de que ha pasado la experiencia mística. Teresita de Lisieux lo cuenta, pero empieza a contarlo cuando se lo dice la madre Gonzaga o la hermana, o se lo dicen las hermanas del monasterio, su hermana, ¿no? La hermana Celina, escríbelo, o el director, o el sacerdote, cuenta y da como fruto historia de un alma. Pero es que Rafael cuenta su propia experiencia cuando le está pasando, que eso es único de un místico. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo. Lo han retirado a la enfermería, después de su experiencia viviendo con los monjes. No puede vivir ya con los monjes porque la enfermedad le impide vivir la regla monástica, y entonces lo han retirado a la enfermería. Y en la enfermería tiene muchísimo tiempo para contar todo lo que le ocurre en su corazón. Y esto hace del hermano Rafael un místico único, porque cuenta su propia experiencia cuando la está viviendo, cosa que Teresa escribe cosas 20 años después de haber pasado, o 5 años, o 14 después de haber pasado. Sin embargo, el hermano Rafael cuenta su propia experiencia, y por eso es de una belleza, por ejemplo, el amor que tiene a la Virgen, que por cierto, pues enlaza totalmente con el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando habla de que nada es difícil para la Señora. Y, por ejemplo, dice que no tenemos que tener ningún miedo en amar a la Virgen mucho, porque cuanto más amamos a la Virgen, más amamos a Jesús. Y cuanto más amamos a Jesús, más amamos a su madre, ¿no? Por ejemplo, eso es una novedad que tiene el hermano Rafael. Nada es difícil para la Señora. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Esta es su cruz. Y esta es la cruz del orante, del hombre místico, de la persona, el hombre o la mujer que vive profundamente una experiencia de Dios. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Por no saber esperar, estropeamos tantos proyectos de Dios, estropeamos tanta vida de oración, porque no sabemos esperar. Decía Romano Guardini, ¿os acordáis que hablábamos mucho en esta escuela diocesana, nuestra adoración? Decía Romano Guardini, no sé qué tiene la oración, no sé qué tiene, que el enemigo y el diablo siempre tratan por todos los medios, cuando nos ponemos a orar, de levantarnos de la oración y que la dejemos, aunque sea por cosas que pueden parecer, tengo que hacer una llamada, voy a ver si he dejado abierta la ventana, voy a ver si está mi amigo, voy a ver si no sé cuánto, voy a ver si hace frío, pero no vuelve nadie a la oración. No sé qué tiene la oración, que el enemigo por todos los medios trata siempre de sacarnos de ella. Y la tercera y última clave de la oración del hermano Rafael, la primera hemos dicho que es Rafael seducido por lo absoluto. El hermano Rafael de la Cruz, yo le titulé así, hermano Rafael de la Cruz, como San Juan de la Cruz. La cruz para él se llamó la enfermedad. La cruz se llamó para él mártir de la vocación, una profunda relación con el Señor y una profunda vocación que él en ciertos momentos pues le impide vivir esa experiencia profunda del Señor. Le impide vivir. ¿Por qué? Porque en cierta manera
le impide vivir esa profunda relación con el Señor, porque él ve claramente de que no puede vivir la regla, empezando por las comidas. Si era diabético, no podía seguir comiendo lo que comía. Y tampoco podía pasar esas horas fuertemente rezando los salmos. Es decir, él vive esa experiencia profunda, que es durísima, ¿no? De que Dios te da una vocación y te da una enfermedad para no vivirla. O te lanzas de cabeza a la santidad y a la cabeza de oración, y entonces vives una oración con ese filtro, o verdaderamente podemos decir que nuestra vida de oración siempre ha sido, pues muchas veces tenemos que sacar de nuestro corazón algo que vive a veces la gente, ¿no? Dios me quiere mucho cuando todo me va bien y Dios no me quiere nada cuando todo me va mal. Pues no es así, porque el hermano Rafael con su vida de oración lo dice: Dios me quiere siempre, en las duras y en las maduras, cuando las cosas me van bien y cuando no me van bien. Y lo que hizo Rafael es tirarse del trampolín de la santidad desde una enfermedad que es clave para la santidad, como veremos también en Teresita de Lisieux y en tantos santos que se han santificado desde una enfermedad. Y la tercera y termino y última clave de la oración del hermano Rafael es lo que podríamos llamar silencio en los labios, cantares en el corazón. Así titulé yo mi libro sobre el hermano Rafael: silencio en los labios, cantares en el corazón. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la síntesis final del hermano Rafael en su vida de oración? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Él no se queda anclado en la amargura, ni se pasa toda su vida diciendo qué mal me ha tratado el Señor, con lo generoso que yo he sido con Él. No se instala en la queja, que es siempre el cáncer de la vida espiritual, instalarse en la queja. No significa que no me pueda quejar. Es tan humano y tan normal que el mismo Jesús en Getsemaní, hombre, pues una cierta queja dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Me refiero a aquellas personas que se instalan en la queja, es decir, que no salen más que de quejas. Rafael no se instala en la queja. Su oración se hace profundamente evangélica, como la de Jesús en la última cena, y agradece, da gracias, ¿no? Y por eso, cuando al final de la vida de Rafael, él ve cómo se va identificando totalmente por ese silencio que hay en sus labios y en su corazón, y por esa alegría, fruto del Espíritu. Mirad, no hay alegría más grande que cuando uno cumple la voluntad de Dios junto a la cruz. No hay alegría más grande. ¿Por qué? Porque tú vives con el gozo de que amas al Señor y te sientes amado por Él. Y esa es la vida de oración del hermano Rafael. Él siente en todas las vicisitudes, en todos los problemas, que el Señor ha estado grande con él. Podemos decir que Rafael, al final de su vida, entona el Magnífica de María. Lo entona. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Os acordáis que en una de las catequesis que os dábamos con motivo de esta escuela diocesana de oración, de las 66 catequesis que hemos dado, ahora hemos comenzado esta tercera etapa, que son a través de los maestros de oración, de los maestros de espiritualidad? Es el segundo que llevamos hoy, que es el hermano Rafael. Pero Rafael tiene esa capacidad de descubrir que para los que aman a Dios, y eso lo explica San Pablo, todo le sirve para el bien. Uno puede toda su vida pensar qué mal me ha ido todo, no he tenido más que sufrimientos, muertes, desgracias. Bueno, pues puede pensar eso. No me ha salido casi nada bien en la vida, pues puede pensar eso. Pero normalmente todos esos son los que viven lamiéndose sus heridas. El hombre herido siempre hiere, la persona herida siempre hiere. La persona feliz hace felices a todos. Quien vive a Dios transmite paz, quien no vive transmite otras cosas, ¿no? Entonces es tan importante ese silencio en los labios, cantares en el corazón. Cuando el hermano Rafael entra por última vez en la trapa, la cuarta vez, para librarse esa
lucha tremenda contra el enemigo, contra el diablo, en el que tiene momentos de gran sufrimiento. Él que, por ejemplo, es curioso, la última Cuaresma, pues le va a pedir al superior que quiera hacer penitencias. Claro, el superior, que era un hombre de Dios también, le escucha con mucho cariño, pero le quedaban días para morir. Tenía una diabetes ya terminal. Entonces no es como ahora, que se puede controlar. Y cuando él empieza a decirle si puede hacerse penitencia, si puede hacer ayunos, tal, le hace con mucha gracia, ¿no? Y cuando sale, el hermano Rafael dice, no me han hecho ni caso. Pero él dice, ¿pero qué más da? Lo importante en la vida de oración, en la vida de estar con el Señor, no es hacer mi voluntad, que eso no vale para nada. Las personas que se pasan toda su vida buscando su propia santidad, y tiene que ser la santidad como ellos piensan y se sueñan, normalmente nunca llegan a la santidad. Nunca. Solo llegan a la santidad los que, como el hermano Rafael, aceptan los planes de Dios incomprensibles. Eso sí llegan a la santidad. Que normalmente son los mejores. Son los mejores. Es como aquella anécdota con la cual termino, que cuenta humorísticamente un autor actual, de aquel hombre que se quejaba mucho a Dios de su cruz. Tengo cruz muy pesada, me quejo de mi cruz, qué cruz tengo, tal. Y un día entró en un gran almacén, porque vio puesta en una gran almacén, Feria de las Cruces. Y la dejó a la entrada, la cruz. La cogió, la cruz que llevaba siempre, la puso allí y empezó a recorrer cruces. Uy, esta cruz es muy grande, una enfermedad terminal, esto es muy difícil. Ser un cargo importante, pero amenazado de muerte. Uy, menuda cruz. Esta, tal y cual, ser responsabilidades grandes, tal, me puede ir bien, pero tengo el problema de que realmente envidiado por todo el mundo, calumniado, esa cruz tampoco, ¿no? Y después de dar vueltas por aquella Feria de las Cruces, cuando iba a salir, vio una cruz que estaba allí, se la puso y dice, uy, esta qué bien me está. Miró y dijo, pues es la que yo había dejado, es la mía. Porque todas las cruces están pesadas en la balanza del amor. Todas las cruces. Las cruces no las pone Dios a cada uno para hacernos sufrir, sino nos la pone a nuestra medida. Y están pesadas en la balanza del amor. Bueno, esto es lo que descubre el hermano Rafael. Y esto es lo que vive Rafael. Por eso tiene tanto atractivo. Yo cuando estuve en la peregrinación, la primera que hicimos a Santiago de Compostela, yo estaba a punto de irme a Roma a estudiar, pero estuve en aquella jornada que creo que fuimos 1.700 jóvenes de Toledo, ¿no? Yo recuerdo en aquel Campo del Gozo, nunca lo olvidaré, que el Papa Juan Pablo II le propuso como verdaderamente modelo de vocación cristiana y modelo de juventud al hermano Rafael. De tal manera que luego casi en todas las jornadas mundiales de la juventud se ha puesto al hermano Rafael como modelo de oración, como modelo de santidad, como modelo de vida cristiana. ¿Y qué tiene el hermano Rafael? ¿Qué atractivo tiene el hermano Rafael? Mirad, el único atractivo que tiene es que vivió colgado de la misericordia de Dios, colgado de su amor, colgado de su ternura. Él no quiso nada. Él buscó en todo la voluntad de Dios. Por eso, y termino, su oración, primero que fue seducido por lo absoluto de Dios. Segundo, la cruz, que hace que pase de un Rafael idealista a un Rafael realista desde la fe. La santidad no es lo que nosotros nos buscamos, sino lo que Dios nos da. Que casi nunca nos gusta lo que Dios nos da, porque eso brilla menos. Lo que brillamos es donde nosotros nos buscamos a nosotros mismos, pero que normalmente Dios no lo quiere. Probablemente Rafael soñó con ser un abad, con horas allí en el coro, con canciones cantando los salmos y en la belleza, con esa salve que cuando escriba a su tío Polín era una salve única cantada, que habéis estado en la Trapa de Dueñas mucho, me imagino, si no os aconsejo que hagáis esa experiencia, y allí hemos rezado toda la salva con los monjes, que es una maravilla, pero todo es belleza.
No es la belleza de la cruz todavía, segunda parte de Rafael. Y la última es como la Virgen, entona el Magnífica porque María guardaba todas las cosas en su corazón. Y por eso Rafael al final se hace algo tan hermoso en su vida como es silencio en los labios y cantares en el corazón. Solo Dios, cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras. Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es de Dios, posesión de Dios, de que Jesús vive en ella, a pesar de sus miserias y flaquezas. Una vez abiertos los ojos a la luz de la fe y de la esperanza. Muchísimas gracias, don Francisco, por su preciosa catequesis sobre la oración del hermano Rafael. Hoy nuestro compañero don Alfredo se ha desplazado junto con Canal Diocesano de Televisión al monasterio de Montesión. Allí vamos a escuchar el testimonio de José Ignacio. Pues nos seguimos uniendo a la oración de don Francisco en esta Escuela Diocesana de Oración, Aprender a orar orando. Y en esta semana, o en este curso, vamos a ir profundizando en las diferentes espiritualidades de los diferentes grandes santos y maestros de oración. Y hoy nos hemos venido, como nos ha dicho también don Francisco y don Jesús, a este monasterio de Montesión, donde vamos a escuchar el testimonio de José Ignacio, uno de los hermanos de esta comunidad, que nos va a decir a través de su testimonio cómo ha llegado a través de la oración a este lugar. Como ha dicho don Alfredo, mi nombre es José Ignacio. Estoy aquí en Montesión como superior de una pequeñita comunidad. Mi andadura en la vida consagrada, a la que os acercáis para nuestra experiencia orante, pues ha sido una andadura un poquito larga. Yo nací en Sevilla hace ya 72 años. Viví en Madrid desde los 14, porque se trasladó la familia. Terminada la carrera de Derecho, terminé la carrera y entré en la Congregación de la Misión, los Paules, seguramente que habéis oído hablar de ellos. Ahí estuve 22 años, pero la inquietud por la vida monástica pues estaba ahí en el corazón y Dios no descansó hasta que me trajo a ella. El año 1997 ingreso en Santa María de Huerta, ahí hice el noviciado. Ahí hice la profesión solemne en el año 2000 y desde entonces, pues bueno, vivo mi dimensión monástica, mi dimensión de búsqueda de Dios en el ora et labora, como nos invita San Benito a vivir el estilo del Evangelio. Me habéis invitado a que dé mi experiencia de oración. Me imagino que veis este espacio, este lugar, es el ambón de nuestra capilla y me he querido poner aquí porque quiero hablaros de un caminito en la oración, un caminito que lleva muchos siglos transitado por muchos monjes, monjas y por muchos en la Iglesia, que quizás a lo mejor ahora se está redescubriendo a nivel del pueblo de Dios, del laicao, etcétera, que es la lección divina, como caminito orante, caminito lo llamo yo, camino de oración. Lectura orante de la palabra de Dios. Y lo primero de mi experiencia que os quiero contar, o de mi testimonio, es que he ido aprendiendo a no acercarme a un texto, sino acercarme
a la palabra con mayúsculas, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que además, por si no sabíamos escucharlo en el misterio, se nos ha hecho carne en Jesús de Nazaret. La palabra, acercarme no a un texto, acercarme no a algo, acercarme, sino ponerme a la escucha de alguien. Y yo creo que esto es clave en nuestra oración, debe ser clave en nuestra oración. Porque el riesgo de acercarme a un texto, ya os lo habrá dicho don Francisco, seguramente es quedarme en una reflexión a nivel de pensamientos, a nivel de idea. Y si la idea ha sido brillante, decimos, ¡ay, qué bien la oración ha salido! Estaba... Y si no tengo una idea así más o menos, hoy la oración ha sido... Acercarse a una persona, acercarse a alguien, que además quiere hablar contigo, que además quiere hablar conmigo, y quiere decirme lo que hay en su corazón, y quiere decirme de parte de quien quiere hablarme, y quiere decirme cuál es el querer de ese al que llama y es Padre. Una persona. Por tanto, en esta experiencia de la lectura orante, lo primero es ponerse a la escucha, que sería eso que llamamos leer. Leer, podemos leer de muchas maneras, pero la escucha, si es desde el corazón, sobre todo debe ser atenta. Por tanto, una lectura lenta y atenta. Esa es la primera actitud. Y si yo tengo la convicción de que voy leyendo la palabra, escuchando lenta y atentamente, ya estoy haciendo lección. Ya tengo la primera actitud para acoger lo que se me va a decir, lo que se me va a comunicar. Desde el amor, vuelvo a repetir porque esto es clave en este encuentro de la lección. Bien, y en esa lectura lenta y atenta, a lo mejor, al pronto, surge una frase, una palabra, que me llama más la atención que la que he leído antes o las que he leído antes. Ahí me detengo, ahí me paro. Y en la experiencia de la lección divina a eso se le llama meditación. Empieza la meditación. ¿Y qué era la meditación y qué es la meditación? La meditación no es tanto ponerme a buscar ideas, las que me sugiera mi capacidad intelectiva o intelectual o mi imaginación. Fundamentalmente, la meditación en la tradición de la lección divina es una cosa muy sencilla, que es esa palabra que me ha llegado, repetirla. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Incluso en los antiguos monjes, como vivían la mayor parte de ellos vivían como ermitaños, incluso algunos, muchos, repetían esa palabra en voz alta para que les entrara incluso por sus propios oídos. Decía San Bernardo que esta repetición es como romper la letra, romper la cáscara. Esa sería la experiencia de la meditación, de la ruminación, que decían también ellos. Masticar ese texto, masticar esa frase, masticar esa palabra, que a lo mejor puede ser solamente una. Señor, Señor, Señor. Y eso irá calando, porque además ya se va convirtiendo en respuesta. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Yo no soy pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Yo no soy pobre de espíritu, Señor. Ya estoy respondiendo. Ahí está la oración. Ahí está la oración. La palabra me ha afectado y surge en el corazón. Si es desde el corazón, claro. La cabeza, el pensamiento ayuda a romper esa cáscara. Pero la oración sería la almendra. La almendra sería
esa palabra que ya me ha afectado y que empiezo a masticar y a saborear. A saborear como compunción, me duele no ser pobre. A saborear como acción de gracias, te doy gracias porque me haces pobre. ¿Eso cuánto dura? Lo que el Espíritu quiera y lo que yo esté dispuesto. Me pueden venir distracciones, etc. Pero si me viene una distracción, la experiencia es volver otra vez a la frase, volver otra vez a la frase. Y debería terminar en el silencio. Ya he escuchado, ya he masticado, en el corazón sobre todo, ya he respondido al Señor, agradecido, suplicante, compasivo. Quedarme en silencio. Ese sería llamar a la puerta. Y dice el Señor, se os abrirá. Esa puerta no la podemos abrir, la de la contemplación. Es un don. A nosotros nos corresponde estarnos en la puerta, quietos, en silencio, aguardando. Y si es bueno para nosotros y es querer de Dios, nos abrirá la puerta en esa experiencia de la palabra, que ya no es meditada, que ni siquiera es sentida, sino una palabra que nos va transformando en el corazón a lo largo de nuestra andadura. Ese es el caminito de esta oración o lectura orante de la palabra. Muchos dicen, y con esto voy concluyendo, muchos dicen, yo es que no sé lo que me dice el Señor, me siento a orar y no sé lo que me dice el Señor. ¿Has cogido los evangelios? Y te has puesto a escuchar, no a leer. ¿Te has puesto a escuchar? Yo siempre digo que en la lección hay 2 ojos y 2 oídos. Leer y escuchar con el ojo de la fe y con el ojo del amor. Y ambos se unen y se funden en una sola mirada, que es la mirada de la oración contemplativa. Bien, esta es mi pequeña experiencia. Aquí estamos viviendo este camino que se hace a lo largo de la vida y que se quiere fundamentar en la palabra de Dios. Pues muchas gracias por su testimonio y por expresarnos esta belleza que es de la lección divina y que tantas veces pues, nos ha hablado don Francisco en estos 2 años que llevamos de Escuela Diocesana de Oración. Devolvemos la conexión a la capilla de la Adoración Perpetua, donde nos esperan allí don Jesús y don Francisco. Hasta la semana que viene. Después de este testimonio, en este año que estamos dedicando nuestro plan diocesano de pastoral a la vida consagrada, a los monasterios de vida contemplativa, a estas personas consagradas en la vida contemplativa, en la vida activa, ¿no? Hemos visto y escuchado este testimonio aquí en un lugar tan significativo para nosotros como es Montesión, San Bernardo, pues que vivamos siempre, como nos enseña también el hermano Rafael, que vivamos una profunda contemplación como verdaderamente lo más grande de nuestra vida, contemplar y mirar como Él nos mira, para que, seducidos por lo absoluto, cuando llegue el momento de la cruz seamos capaces de digerirla desde el amor de Dios y, por último, que vivamos siempre con el silencio en los labios y cantares en el corazón.